Tengo que De entrar. regreso, este es el plato del día, 12:47 minutos de la tarde. Informaciones, noticias, tantas cosas por compartir con todos ustedes. Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA Sub-17 continúa. El clima ha ayudado. Si teníamos un miedito, ¿tú sabías? No, pero no solo eso, Ay, sino Dios que también mío. ya dimos, ya ¡Nuestro anotamos primer nuestro gol! primer gol en un mundial. Mira, y hay que felicitar, se nos olvidó Stacy, felicitar a la gente de la Fundación Quiéreme Como Soy, que regresó Ayer. a escenario con una actividad tan bonita, en apoyo a una política de integración de personas con condiciones diferentes, y que ayer estuvieron haciendo ese espectáculo que no se hacía desde 2019 allá en el pabellón de voleibol. Mira qué Ay, bello, qué la hija de bueno. Dilcio. ¿Esa es tu hija que estaba ahí? Ahí está. Mira, Nuestro director de cámaras enseñándonos algunas de las imágenes de ese evento que como extrañábamos tanto. Claro, vi a Francina Hungría, vi tanta gente, vi tantos artistas, pero un pequeño detalle llegó a mi corazón. Sí. Tal vez algunas personas vieron dos perchas con dos suéteres colgando y unas flores debajo. Oh. Ese mismo día en la mañana enterrábamos a una gran mujer que hace unos días yo felicitaba por aquí por su cumpleaños, una tremenda locutora, Laura Gil Miches. Sí. Y ella y su hermana Marcia participaron en todos los Quiéreme Como Soy desde el primero. Wow. Y ayer la fundación las homenajeó a ambas poniendo las dos camisetas y flores debajo para recordar que su legado, Qué bueno. fajadoras como fueron, Entusiastas. como fueron, tremendos seres humanos, que lamentablemente el mundo no es mejor en el día de hoy, pero yo sigo con la pila y el ánimo que ellas tendrían que y ellas te tendrían. motivarían a tener. La última conversación con Laura fue el 8 de octubre. Me fui a pasar un rato con ella a su casa y salí de ahí tan contenta porque yo no vi muerte. Yo salí como le dije a todos los compañeros de chat, ella está bien, ustedes verán. Pero no, ella lo que hizo fue truquearme. Ella sabía en la burbuja que yo vivo y hablamos de cortinas, de suculentas, de matas, de copas, de todo hablamos. Qué bello Y recuerdo. qué maravilloso haberme cruzado la vida con esas mujeres. Tremendo. Maravilloso. Excelente. Gracias por recordarnos Quiéreme Como Soy. Excelente iniciativa. Que No, miren, y gracias, cualquiera no gracias lo a la cree. Fundación, gracias a Oscar Villanueva, gracias a Raúl Camilo, gracias a Ryan Larrauri, gracias a todo ese equipo de gente que trabaja durante todo el tiempo para beneficiar a otras fundaciones. Pero no solo eso, O de para verdad, a beneficiar partir de fundaciones. Quiéreme Como Soy, República Dominicana cambió la mentalidad de excluir al que es diferente, al mongolo, comenzó al menos. al muchacho que tiene problemas. Ya uno ve algo diferente. Hubo un rompeaguas, hubo un parteaguas. Sí. Y en las familias que en el pasado, hace 40, 50 años, escondían al muchacho que tenía algún tema de discapacidad mental, ya eso no se ve. Son personas que las familias aprenden y valoran de una manera muy especial al neurodivergente, a la persona que tiene algún tipo de discapacidad. Cognitiva en el caso de la fundación. Exactamente. Mire, ustedes recuerdan que hace unos minutos, amigos del plato del día, doña Nereida Castillo, don Juan Carlos Albelo, ¿verdad? No dice Con L y B larga. Albelo y Belarga. Y entonces la barra del mal, que dice Nereida que son estas personas dignas que permiten que este programa llegue hasta todos ustedes, pero ella en su atropello que comete contra estos Ellos son la barra del técnicos, mal y ahora está Wander, que esa- estamos esperando, lo apodado estamos como evaluando a barra del ver. mal. No espere nada. Nada. Es técnico, los técnicos Sí, son todos es iguales. de la barra del mal, ya. Entonces, Inclúyelo ahí, porque hasta Samuel es de la barra del mal. Sí, Mire es verdad. que desprestigio, que abuso, que atropello, que un muchacho tan digno, tan tranquilo, como Ay, se sí. comporta. Usted está Oye. Sí, maltratándolo. como Jürgen Matos, Jürgen Frut. Frus. Ya tú sabes, él va a quedar con el entrenamiento Qué difícil. de Dilcio. Qué difícil. ¿Quién? Eh, Ay, Ya mi tú sabes. madre. Ay. Ay. Atención Ay, con ay, Carlin ay. Cuevas. Vamos a Ustedes ver. escucharon que hicimos hace un ratito una pequeña lista. Yo creía que era grande la lista, pero es pequeña en comparación con la cantidad de recules. Con la cantidad de recules que tiene el presidente Abinader desde que asumió la ñoña en el 2020 y hasta el día de hoy.
de nuestra propiedad, la reportera más brillante, la mejor, la única, inigualable, Karelyn Cuevas, amplía el reporte de los recules que incluye un intento de poner impuestos incluso al sueldo de Navidad. A solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal. La voluble acción de recular parece ser una constante en el actual gobernante dominicano, ya sea por sus dotes de empatía con el pueblo o por lo que parecería ser poca tolerancia a la presión, sobre todo mediática. El presidente Luis Abinader ha retrocedido en más de una decena de proyectos que generan rechazo popular. Esto significa que para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos. Iniciando su mandato en 2020, en medio de la pandemia del COVID, intentó someter una serie de impuestos transitorios que afectarían el salario 13, exento de ley, y las compras por Internet. En enero de 2022 quiso establecer un fideicomiso público para la gestión de la central termoeléctrica Punta Catalina y tras denuncias de supuesta privatización, ordenó posponer la propuesta. En febrero de ese año, otra controvertida medida se asomaba, la entrega de carnets del habitante fronterizo, que fue rápidamente neutralizada por las autoridades. En junio de ese mismo año, el gobierno presentó el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, o la también denominada Ley Mordaza, que fue rechazada por sus amenazas a la libertad de expresión. En julio vino el ajuste de la tarifa eléctrica que, de acuerdo al pacto eléctrico, sería trimestral. Ante el descontento generalizado, el gobierno decidió suspenderlo, pero fijarla al aumento que ya se había aplicado, es decir, que la tarifa de todos modos sería más costosa. Ese mismo mes causó polémica una resolución del Ministerio de Administración Pública que restringía los nombramientos y aumentos de salario. El 2022 finalizó con el proyecto de ley de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, mediante el cual se buscaba regularizar a víctimas indocumentadas. Más recientemente, este 2024, Abinader tuvo que someter a diálogo la ley que modifica las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, por atentar contra varios derechos fundamentales. Esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que habíamos planteado. Ahora Abinader se ve obligado a recular un paquete de medidas fiscales que por 2 semanas mantuvo caldeado el ánimo de los dominicanos. Karelyn Cuevas, CDN. Mira, el reculón fue más grande de lo que pensaban. Bueno, para los que creen que estamos diciendo una mala palabra, según la Real Academia Española de la Lengua, recular del francés reculer. Yo reculé. Je voy a recular la réforme. Y a su vez, del reculé de culo. ¿Cómo así? Cul-de-sac. Sí, trasero, de parte final. No, eso no se lo podemos permitir a usted. Aquí no estoy leyendo, estoy dando información. Tenga cuidado. Y el que no me lo crea, que entre a mis redes sociales. No te dé mala palabrosa ahí. @JCAlbelo. ¿Qué significa? Es un verso intransitivo. Que dice. Un verbo intransitivo. Tú dices verso. Verbo, que es del Intran. Ajá, sí. Que es del Intran. Va preso seguro. Ir hacia atrás significa. Y los sinónimos son retroceder, retrogradar. Oye, se retrógrada. Sí, existe como verbo. Sí. Cejar, ciar. Oye, todos significan recular. Echar hacia detrás. Pero miren algo importante. Porque hay una persona en la línea telefónica que habla francés. No hay nadie, se nos fue. Ahora hay una. Ahora. Muy bien. Pues miren esto, señores. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional dará a conocer este lunes el fallo contra Elizabeth Silverio. La decisión se revelará a las 2 de la tarde del día de hoy y por el caso el Ministerio Público pide una condena de 10 años de prisión, pago de 50 salarios mínimos, pago de las costas penales de este proceso y que se ordene la destrucción de todos los títulos falsos del sello, la instrumentaria utilizada para cometer los delitos. En la línea telefónica está con nosotros el doctor Cándido Simón, abogado de Elizabeth Silverio y gran amigo y parte importante de este programa, para que nos diga su opinión y cuáles son las expectativas que tiene la barra de defensa de Elizabeth Silverio con respecto a este caso. Quizás antes de que tú hables, Cándido, Juan Carlos Arbelo de este lado, en algún momento dijiste que ella estaba detenida o presa
por morena, por negra y fea. Por fea. Ya a este punto del juicio, ¿sigues pensando lo mismo o ha cambiado la percepción? Pues ya no se ha operado, profesor. Ella está más flaca que buena moza. Ella está más flaca nada más. Ah, es verdad. Sí. Buenas tardes. No, pues ya no tiene el pelo malo tampoco. Ay, Dios mío. No existe el pelo malo. ¿Que no? Crespo o lacio. Crespo es malo. Adelante, doctor. ¿Qué esperamos para hoy? Desde que existen los tapones, nadie llega tarde. Eso es así. Ya, y desde que hay aquellos estimulantes para los varones, nadie queda mal. Eso es así, profesor. Dígamelo a mí. Ya no hay mujeres feas, ni gordas, ni... Lo que falta es romo a veces, profesor. Lo que falta es cuarto. Bueno, gracias por hacerme partícipe de ese equipo, solo que Albanelli no me paga. Y no está ni aquí para pagarle ni para protestar. Te paga con cariño, Cándido. Por eso me atrevo a decirlo, porque sé que ya está muy lejos. Sí. Me basta con el aprecio, que no tiene precio, pero tiene un valor. Eso es así. Fíjense que yo quiero verlo en perspectiva, algunos componentes, porque hoy es el fallo contra ella o en favor de ella. Hoy el tribunal decide si le sanciona o si no. En términos de equilibrio procesal, hacia adentro las cosas quedaron en desbalance, en perjuicio de la imputación. Con toda honestidad se lo digo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no pudo probar que Elizabeth Silverio dañara a algún niño o niña, o algún joven o a una joven, o a un adulto o un adulto, porque el centro no solo era para niños y niñas, también era para adultos. Por ejemplo, hay el caso del hijo de una diputada que lo ha sido 7 veces y acaba de ser reelecta. Parece que es una gran líder en su área. La conozco. Sí, parece que fue la mentora de la ley de TEA, que Elizabeth Silverio asesoró también en ese aspecto. Sí. El papá de este joven es abogado. Cuando ingresó al centro tenía 23 años. Oiga. Había sido diagnosticado desde los 4 años y nunca había sido tratado. Cuando Elizabeth el centro le trató, durante 6 meses, la mamá ahí en el estrado dijo que su conducta, que era muy violenta porque era casi esquizofrénico, cambió. Y después que lo cerraron, volvió a ser violento y dijeron que hasta el momento no habían logrado encontrar un centro. Oiga eso. Porque eso es costosísimo, por una parte. Y por otra parte, en cuanto a la supuesta estafa, o a la alegada estafa, perdón, para estafarte hay que haber recibido dinero tuyo y no prestarte el servicio. Entonces, el servicio se prestó, por una parte, y muchos de los que aparecen ahí, no todos, lo digo con mucho respeto, que como querellantes, repito, no todos, pero algunos sí, una parte importante, nunca pagó un peso ahí. ¿Por qué? Porque Elizabeth becaba a una parte de eso con recursos propios, porque el fuerte de ella no es el centro, sino ella es conferencista internacional en tema de superación cristiano. Okay. Sí, de evangelización. Y ese es el fuerte de ingreso de ella, no el centro, por una parte. Y por otra parte, en consecuencia, ella becaba algunos estaban becados y por Elizabeth, otros pagaban una parte y la otra parte era becado por la Fundación Banreservas. Es decir, hay muchísima gente reclamando ahí que, como se evidenció en este sitio, solo una persona que había inscrito su hijo en el centro, que era terapéutico no médico, y ese es otro tema que no sé, terapéutico no médico, solo una persona que había abonado 50,000 pesos, pero como cerraron el centro en ese momento, no llegó a hacer el tratamiento. Consecuentemente, el día antes de arrestar a Elizabeth, estaban en conversaciones para entregarle los 50,000 pesos. Claro. Que se entregó eso. En que cerraron el centro, le pagaron la cuenta a Elizabeth y no se pudo cumplir con eso. Trae una causa justificativa, aunque ya le iba a devolver el dinero. En esa podría haber alegado estafa, pero por una causa de fuerza mayor no se le devolvieron los 50,000 pesos que están en el banco. Okay. Ahora, el otro aspecto es que si dañó niños y niñas, entonces ¿cómo se explica que no le hicieran imputación de violación a la ley 136 sobre derechos de los niños y las niñas y los adolescentes? Sí. Entonces, ese es un tema. Finalmente, el tema de la medicina, pues resulta que la educación,
que estaba operando sin autorización. Resultan dos cosas. Primero, que el Ministerio de Educación, como consecuencia de la investigación periodística que hizo la persona que, como dijo el manco del espanto, no me voy a recordar, cuyo nombre no voy a recordar, porque se ofende cada vez que uno menciona el nombre, aunque ella le hace imputaciones en su medio de comunicación. Pero es amiga suya, Cuidado, muy amiga pero suya. Ustedes fueron grandes amigos. Grandes Cándido. amigos. Fueron, no Y tú, son, gran son con- amigos. Son. Sí. Tranquilos, que todo va a salir bien. ¿Y cómo que ustedes no la conocen? Ella dice, ¿a qué usted se dedica? De eso muy respetuoso, Cándido. Ella por eso fue que se ofendió. Papá, es que, ella es abogada y la ley exige que usted acredite al testigo. Sí. Y ella es abogada. Sí, pero ustedes la conocen, ustedes estaban escuchando la era ahí. Ustedes No, pudieron no, haber no, dicho, pero tenemos además- aquí a la persona de cuyo nombre no quiero es que, acordarme. escúchame, es que hay una técnica de interrogatorio que la ley exige que se haga eso de ese modo. Obligado. Oh. Pero de todas maneras, porque el juez, la persona nos dan las evidencias, el testigo es una prueba, una evidencia, un medio de prueba, Sí. no se presumen conocidos por el juez, es al juez que tú se lo estás presentando. Sí. Pero bueno, de todas maneras, lo que importa retener esto es que el Ministerio de Salud Pública se constituyó en querellante. Sí. El Ministerio de Educación se había constituido en querellante. ¿Sabe qué pasó? Sí. Que el juez de la instrucción los expulsó del proceso bajo el criterio de que no Oye. se evidenció, no presentaron evidencias de que ella haya usurpado la función de educadora, porque tiene 2 títulos de eso, ni tampoco reales, ni tampoco haya usurpado la función de médicos, porque no, la psicología, la terapia psicológica no es medicina. Sí. Entonces, eso lo estoy diciendo de lo que surgió en el tribunal. Sí. Y, por ejemplo, esa señora diputada, que es una persona evidentemente con gran liderazgo, Ujú. y su esposo, que es abogado, Sí. y eso da una calidad especial en el Estado, cuando le preguntaron si durante los 6 meses que ese joven estuvo ahí mejoró, dijeron ambos, sí, mejoró. Y óigame una cosa, una persona de 23 años que a los 4 años lo diagnosticaron y nunca le habían tratado, consecuentemente era hasta analfabeto. Claro, Sí, claro. no había sido alfabetizado por esa condición. ¿Y lo alfabetizaron? No creo que no. Bueno, no, pero en 6 meses no es posible, viejo. Ah. Además, le No, dice preguntaron que por era. qué. Sí. No había sido. ¿Tú no oyes que lo tenían en su casa Ay, hombre, sí. en un cuarto especial? Porque era Recluido por ahí. violentísimo. Incluso dijo ella que era tan violento que una vez le rompió 3 dedos a su mamá. Wow. Era un tema esquizofrénico. Pero bueno, y esa persona, bueno, esos son los componentes Un en caso, general, por una exacto. parte. Y por otra parte, ustedes que son comunicadores, vamos a verlo desde esa perspectiva. Estoy hablando de lo que pasó en el escenario en el tribunal. Pero antes de, Ok. Cándido, porque el tiempo se nos va a acabar, en la medida de lo más, de lo menos beneficioso para ustedes, con estas acusaciones que tú sopesas que tiene el Ministerio Público en contra de tu defendida, de Elizabeth, y de lo que se ha desmontado, ya que excluyeron a Educación, que excluyeron a Salud Pública, ¿cuál es el peor escenario para Elizabeth? Ojalá que le toque el mejor, evidentemente, tú como su cliente, su abogado querrás eso. Su peor escenario, mira, sobre la base de lo que hay. Los abogados somos Waldo Paulino. Waldo trabaja en situ, yo en la parte operativa externa, y vale los méritos y los créditos para Waldo, que ha hecho un gran esfuerzo. Sí. Mira, yo diría que hacia adentro, Ujú. más o menos estoy percibiendo, especulando, Sí. lo que se ve hacia afuera. Resulta que desde afuera, ustedes como comunicadores ahí les digo, Ujú. que saben que la tenían en el piso. Ella logró levantarse en términos de imagen. Sí. Tú ves, hacia Ustedes afuera. juntos han logrado levantarla ahí. ¿De quién fue la idea de Bueno, crear ese bueno. personaje, Cándido? Arbelo, tú no eres cómodo. Ay, Que yo. Repita la pregunta, profesor. Que tú no eres cómodo. Entrevistando. Oye, me gustaría contratar, estudio Derecho para Ay. contratarte a ti para que entrevistes en el trabajo. Es terrible. Gracias. Mira, realmente es una Es un decisión privilegio. de ella. Es parte, no, tú lo sabes, y lo digo, si no fuera así no te lo dijera. Sí, gracias. El personaje fue decisión suya, igual que escribir el libro fue decisión suya. El título del libro fue sugerencia mía, El Sistema Adámico, porque ella tenía como las ciencias del Edén, y cuando Sí. me dijo, escribí un libro, doctor, digo, sí, ¿y de qué trata? Cuando ella me dijo de qué trata, yo le dije, pero mija, ¿y qué es eso? Entonces me conversó, yo le dije, ¿por qué no le pones el sistema adámico? ¿Cómo? Digo, sí,
Sí. Pero una pregunta, don ciencia del Cándido. Edén. Conversando usted con ella y todas las veces que ha tenido la oportunidad de interactuar, ¿nunca se le hizo una evaluación psicológica a Elizabeth para saber si había un tema de un trastorno de personalidad que pudiera incluso ayudarla con el proceso? Sí, le hicieron evaluación psicológica. ¿Sabe dónde? En los medios de algunos comunicadores, algunos terapeutas. Eso sería intrusismo. Escúcheme, psicólogos y psiquiatras fueron a algunos medios de comunicación a diagnosticarla. Wow. Óigame, qué ciencia. Wow. Nosotros le pedimos, tengo la instancia y se hizo pública, le pedimos al Ministerio Público y al juez de la instrucción que llevaba su caso en ocasión del procesamiento, que le hicieran una terapia, una evaluación. Y no lo hicieron. O sea, nosotros lo pedimos. Es más, Elizabeth lo pidió. Si yo soy loca, primera loca que pide que le hagan una evaluación. Es como el borracho, que diga, póngame el alcoholímetro, que estoy borracho. O sea, ¿te das cuenta? Sí. O sea, eso fue mucha especulación y mucha hazaña y mucha insistencia. ¿Sería porque el poder comprobar que ella tiene o que tiene un proceso, un trastorno de la personalidad, la podía eximir de algún tipo de pena? Si así hubiera sido, Cándido lo hubiera propuesto. Nosotros, exacto. No, pero ellos lo pidieron. Cándido, bueno, ella escribió... ¿Tú sabes por qué? Porque le estaban presentando como una loca, una mujer intrusista que estafaba a la gente. Entonces le dijimos, bueno, págale una evaluación. Y la tenían detenida en Najayo y no lo hicieron. Porque no le interesaba hacer eso para evidenciar dos cosas. Primero, para mí, en lo personal, y esto es una opinión muy personal, ella tiene un trastorno de personalidad. A diagnosticar también, doña. Cándido, ella escribió... Te voy a ayudar en eso, discúlpeme. Ella es TEA. TEA es el concepto general. Sí. Oh, ya. Trastorno del espectro autista. Autista, no necesariamente. El espectro autista no es necesariamente trastorno. El trastorno ya es una categoría. Tú ves, ella es Asperger, que es una modalidad de condición. ¿Y está diagnosticada oficialmente por un médico? Sí. Cándido, ella escribió 10 libros en 56 días, dijo. Sí. Eso... te digo otra cosa. Te digo una cosa. Se invistió en una de esas islitas donde ella proviene, el día que cumplió 14 años se había graduado de bachiller. Es decir, y el bachiller en esa islita, creo que San Tomás, no sé qué, no 4 años como aquí, son 6 años. Ella hizo 6 años de bachillerato antes de cumplir los 14 años. Lo que significa, el Asperger es una persona con una característica especial, con un índice de inteligencia superior. Sí. Entonces, eso explica por qué usualmente las escuelas son unos muchachitos inquietos, que son necios y son malos estudiantes. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos entienden a la primera vez que el profesor explica, en consecuencia no logran comprender. Y van un poco más adelantados. Ellos entendieron. O sea, es una condición especial. Sí, así es. Doctor Simón, el tiempo se nos ha agotado. Doctor, a las 2 de la tarde tendremos a Elizabeth en su casa o camino a Najayo. Bueno, la premisa es la siguiente. Habría una de 3 opciones: o un descargo, o una pena menor a la pedida por el Ministerio Público, o suspendida, o una pena igual a la del Ministerio Público. La regla general es que en el caso de ella, como siempre ha concurrido a todos los actos de procedimiento desde que fue puesta en libertad, no hay sospecha de fuga, razón por la cual no había lugar para que dispongan su privación de libertad, porque ha evidenciado que no hay razón para ello. En consecuencia, en uno u otro caso, lo que es posible en las segundas 2 opciones, si viene una sentencia condenatoria, y yo siempre digo que hay que prepararse para lo peor y que se sorprenda lo mejor, no necesariamente creo que vaya a ser privado de libertad, porque la ley dice que te mantienes en la condición que estás, y está en libertad mientras dure el tiempo para apelar o si apelas. O sea que aunque ella sea sentenciada, quedaría en libertad si recurre la sentencia. Si se apela. Objetivamente digo, la experiencia enseña que sí. El juez puede disponer lo contrario. En el caso de que sea una persona que
no haya concurrido a los actos de procedimiento, que haya sospechas de que se va a dar la fuga, pero en el caso de ella, si disponen condena, no necesariamente tienen que variar la medida de coerción disponiendo de la prisión preventiva de nuevo. De hecho, sería lastimoso, si hacen eso lo van a victimizar, porque no hay sentido, no hace sentido para eso, pero los jueces deciden. El punto es, podría ser o no ser que le envíen a la cárcel. No le veo sentido a eso por las razones que estoy indicando. Y la idea de un ejemplo, en el caso de Díaz Rúa y Ángel Rondón, los condenaron y no lo llevaron a la cárcel otra vez. Y fueron a sus recursos, luego lo descargaron, pero fueron condenados, estaban en libertad, y no creo que los jueces vayan a discriminar en este caso, porque Elizabeth Silverio ha evidenciado de que no hay razón para que la lleven a la cárcel otra vez. Y la idea de un ejemplo, o sea, siempre se ha hablado en algunos pasillos, como se decía en los 90, de que la idea de la institución de la justicia es ejemplificar con Elizabeth. ¿Tú has oído esto? ¿Crees que tiene asidero? ¿Es una posibilidad que te condena? Mira, es que eso se llamaría, lo voy a decir un poquito fino para que crean que yo lo sé. Eso sería aplicar la doctrina de la prevención general. Mandar un mensaje para que... el Minority Report. Usarte a ti como referente para los demás. Entonces la Constitución prohíbe eso. La Constitución establece que la razón de la pena es el criterio que establece la doctrina de la prevención especial, que consiste en cuando tú cometes un hecho, a ti te arresto, a ti te investigo, a ti te aprendo, a ti te someto, te condeno, te llevo a sede carcelaria, a ti en particular, para entonces reformarte y reintegrarte a la sociedad. En consecuencia, cuando te ponen como referente y te sancionan como referente para dar el ejemplo, eso es inconstitucional. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Cándido Simón por esta participación en el programa. Recordemos que a las 2 de la tarde está pautado el dictamen, el veredicto que determinará si Elizabeth Silverio es absuelta o va a la cárcel por ese juicio que se le lleva por intrusismo. Yo no sé si está tipificado como tal. Bueno, pero estaremos muy atentos. Una pausa y en breve regresamos con más del contenido del plato del día.